Mi marido nunca lo ha hecho conmigo después de casarnos. Me tocó, me abrazó, me besó, pero siempre se detenía en una línea invisible que yo nunca podría cruzar. Antes de continuar, ¿podrías dejar un comentario abajo indicando desde qué ciudad estás viendo este video? No olvides suscribirte y darle a me gusta si quieres escuchar más historias reales como esta. Bueno, volvamos a mi lecho nupcial. Nos casamos en Madrid, en una pequeña ceremonia llena de flores y vino. Ambos teníamos 30 y tantos años. Ya no estábamos inmersos en el amor apasionado de nuestros 20. Pensaba que, después de tantos años de noviazgo, la intimidad sería la parte más fácil del matrimonio. Me equivoqué, completamente equivocado. La noche de bodas no fue como en las películas, ni como me contaban mis amigas. No había ropa tirada por el suelo, ni risitas tímidas, ni berrinches. Solo él, quitándome con cuidado las horquillas del pelo, acariciándome la espalda a través del camisón, y luego abrazándome fuerte, como si fuera una niña. Me besó la frente y susurró: «Estoy cansado. Vete a dormir. Ha sido un día largo». Y eso es todo. Me dije a mí mismo: «Está bien. Debes estar cansada. Es el día de tu boda. Una noche no es el fin del mundo. Lo dejo pasar». Pero entonces, no fue solo una noche. La primera semana, todo transcurrió de una manera tranquila pero sospechosa. Vamos al trabajo, al supermercado, cocinamos juntos en la pequeña cocina con vistas al balcón lleno de ropa tendida. Por la noche, él se acuesta primero, me recibe con los brazos abiertos y me deja apoyar la cabeza en su pecho. Sus manos siempre estaban ahí, cálidas, pacientes, muy seguras. Me acarició el pelo, dibujó círculos sin sentido en mis hombros. Me frotó la espalda cuando le dije que me dolía, pero en cuanto me di la vuelta, lo besé un poco más profundamente. Le bajé un poco la mano. Su cuerpo se puso rígido de inmediato. Era como si se hubiera erigido un muro de cristal invisible entre los dos, justo sobre la sábana nupcial. Toserá levemente y sonreirá con torpeza. «Mañana tengo que levantarme temprano. Vamos a dormir». Luego apagó la luz, me acercó a él, pero no fue más allá. En Madrid dicen que los españoles son temperamentales pero apasionados. Mi marido es la única excepción que conozco. Empecé a intentar arreglar todo, porque en mi mente, si había un problema, sin duda era yo. Ay. Encargué en secreto un camisón de encaje negro en una pequeña tienda del barrio de Malasaña. La dependienta sonrió con picardía. «Va a ser una noche larga». La llevé a casa, la doblé con mucho cuidado y la escondí en el fondo del cajón. Esa noche me di una ducha más larga, me maquillé ligeramente y me puse un perfume nuevo. Al salir del baño, las luces de la habitación estaban apagadas. Solo la luz de las farolas entraba por la ventana. Él levantó la vista y me miró durante un segundo. Sus ojos, había algo. Mi corazón latía con fuerza. «De acuerdo, esta vez será diferente», me dije a mí mismo. Se acercó, tocándome el hombro. Sus ojos eran cálidos y extrañamente tristes. Luego me besó, un beso tan suave, tan tierno que me sentí reconfortada, no deseada. «Es precioso», dijo en voz baja, «pero vas a tener frío». «Pont un suéte de acuerdo». Una declaración que parecía cariñosa, pero a mis oídos sonó como un veredicto. Sonreí, fingiendo bromear. «Eres el primer marido del mundo que le dice a su mujer que se vista». Él devolvió la sonrisa, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Esa noche, el vestido de encaje negro se puso por primera y última vez. Permaneció en el cajón como un pequeño pero cruel recordatorio. «No te quiero». Comencé a contar la distancia entre nosotros en centímetros. Una noche, me desperté en mitad de la noche, sin motivo aparente. Afuera, se oía el ruido de los coches circulando por la Gran Vía y las risas y conversaciones de la gente que volvía del bar. Me quedé quieto, con los ojos entreabiertos. Entre nosotros, en la cama doble no muy ancha, aún cabía un brazo. No es que se diera la vuelta.
No es que me empujara, simplemente mantuvo la distancia, la justa para que yo entendiera. No podía acercarme. 6, 7 centímetros. Pero para mí es como un océano. Día tras día, esa distancia permanece igual. Desayunamos juntos, hablamos del trabajo y bromeamos sobre los vecinos que ponían la música muy alta. Cuando salíamos, me tomaba de la mano con naturalidad. Cuando íbamos al supermercado, escogía el yogur que me gustaba y lo ponía en la cesta antes incluso de que se lo pidiera. No puedo decir que sea un mal marido. Incluso desde fuera, cualquiera diría que tengo suerte. Mi marido es trabajador, educado, no bebe, no sale de fiesta y no es mujeriego. Solo hay una cosa que no haces: no me deseas. Y eso es lo único que no puedo contarle a nadie. Una noche, reuní el valor suficiente. Después de cenar su paella casera que aprendió a cocinar solo para mí durante sus vacaciones de verano en Valencia, nos serví más vino. Tenía la garganta un poco irritada, así que me atreví a hacer la pregunta que me había tragado cientos de veces. Oye, ¿todavía te parezco atractivo? El tenedor que tenía en la mano se detuvo un instante. Levantó la vista, con los ojos ligeramente sorprendidos, como si no entendiera por qué le hacía una pregunta tan obvia. Por supuesto, respondió casi de inmediato. Siempre estás guapísima. Pero en sus ojos vi una tristeza tan profunda que no podía tocarla. Ningún deseo, ninguna mirada que me ponga la piel de gallina como el primer día de nuestra cita. Solo lástima, compasión y un poco de culpa. Tras esa pregunta, el ambiente entre nosotros cambió. La pregunta quedó flotando en el aire, entre la mesa, el fregadero y las almohadas. Él empezó a llegar más tarde a casa, diciendo que era por un proyecto urgente. Yo empecé a acostarme más temprano, diciendo que estaba cansada. Nos movíamos por el apartamento como dos compañeros de piso educados. Dejé los platos en el lavavajillas. Yo lavo las toallas. Cuelga la tuya aquí. De acuerdo. Todo bien. Solo que mi corazón se distorsiona cada vez más. Estoy enojado contigo por tu silencio, pero estoy aún más enfadada conmigo misma por esperar cada noche un contacto que nunca llega. Hubo momentos en que me sentí traicionada, aunque no había una tercera persona, ni mensajes extraños, ni ningún otro aroma a perfume en su camisa. Traicionada por el mismo sueño de matrimonio en el que creía. Porque la cama nupcial, el lugar que pensé que sería el más íntimo, resultó ser el lugar más solitario. Comencé a mirarme en el espejo durante más tiempo. Analicé si había subido de peso, si mi piel estaba peor, si las arrugas en el contorno de mis ojos eran demasiado evidentes. Me comparé con las chicas de la calle, con mis compañeras de la oficina, con las chicas ruidosas del bar de abajo. Y poco a poco, un pensamiento tóxico comenzó a colarse en mi cabeza. Si no me quieres, quizás sea porque ahí fuera hay alguien más a quien deseas más. No sé quién es esa persona. No me atrevo a decir su nombre. Hasta que una tarde, cuando mi familia fue a Madrid de visita, mi hermana apareció en nuestra pequeña cocina, con un vestido acampanado, pintalabios rojo, riendo y hablando en voz alta. Y vi cómo los ojos de mi marido cambiaban. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta. Puede que la distancia que mantengo en la cama matrimonial no sea solo un asunto entre dos personas. Y el primer nombre que me vino a la mente fue el de mi propia hermana. Mi hermana siempre es el centro de atención en cualquier habitación en la que entra. Aunque esa habitación sea la diminuta cocina de mi marido y mía en Madrid. Ese día, mi familia voló para visitarme. Mis padres y mi hermana, como siempre, eran el centro de atención. Ella estaba de pie en medio de la cocina, con su vestido rojo acampanado, el pelo recogido en un moño informal, una copa de vino en la mano, riendo a carcajadas mientras contaba historias sobre los pacientes del hospital donde trabajaba en Sevilla. Mi marido estaba de pie frente a mí, apoyado en la encimera de la cocina, con una botella de cerveza en la mano. Y por primera vez en mucho tiempo, vi sus ojos iluminar.
Él le preguntó esto y aquello. ¿Hay muchos casos de emergencia en el hospital? ¿Es agotador el turno de noche? ¿Cuánto sol hace en Sevilla esta temporada? Sonrió. Una sonrisa como hacía mucho tiempo que no veía dirigida a mí. No una sonrisa educada ni social, una sonrisa genuina, mostrando los dientes, con los ojos ligeramente entrecerrados. Me quedé de pie junto al fregadero, lavando verduras y escuchando, intentando no mirar. Dentro, me invadía una sensación muy extraña, como si me hubiera convertido en un extra en mi propia casa. Mi hermana siempre es así. Desde niña, he estado acostumbrada a caminar a la sombra de mi hermana. En casa, los padres suelen decir: mira a tu hermana, estudia bien, es fuerte y habla con seguridad. En la escuela, sus amigos la admiran como un modelo a seguir. Antes de ser yo misma, fui su hermana. Aprobó el examen de ingreso a la Facultad de Medicina y sus padres abrieron champán para celebrarlo. Aprobé la carrera de comunicación sin problemas. Mis padres simplemente me dieron una palmadita en el hombro. Sí, el tiempo que quieras. No te odio. Sinceramente, siempre te he admirado. Pero la sensación de estar siempre en la oscuridad, viendo brillar a los demás, no es nada agradable. Y ese día, cuando vi a mi marido mirándola con los mismos ojos con los que la miraban todos los demás hombres, algo dentro de mí se derrumbó. Esa noche, después de que mis padres y mi hermana regresaran al hotel, la casa quedó en silencio. Estaba doblando toallas en la sala cuando vi a mi esposo de pie junto al escritorio, ordenando papeles. Hay un pequeño marco de fotos en la esquina de la mesa. Normalmente no me fijo en eso. Hoy, por alguna razón, me llamó la atención. Esa es su foto de graduación. Ahora tiene el pelo más largo, lleva un abrigo, sostiene un diploma y sonríe radiante. Me acerqué, intentando mantener la voz normal. ¿Cuándo pusiste nuestras fotos aquí? Levantó la vista, hizo una pausa de un segundo y luego respondió: Ah, mi mamá me lo dio y me dijo que lo guardara. Está aquí para que no lo olvide. Sonreí levemente. Fotos de boda de esposa. ¿Dónde lo pones? Miró a su alrededor, confundido. Por teléfono, y en la sala de estar. Sí, nuestra foto de boda está colgada en el salón, donde otras personas pueden verla. Y sobre el escritorio, donde solo estaba él, estaba el rostro sonriente y radiante de mi hermana. Ningún problema. Pero las grandes grietas en los matrimonios a menudo comienzan con pequeñas cosas como esa. Entonces empecé a prestar más atención. Cada vez que mis padres me llaman por videollamada desde Sevilla, la primera pregunta que les hago siempre es: ¿cómo está ella? ¿El cambio está ayudando? ¿Cuándo volverá a Madrid? Escuché, reí y respondí. Pero por dentro, era como si alguien me estuviera dando golpecitos en el pecho. ¿La extrañas tanto? Una vez, oí a mi madre decir por teléfono: en aquel entonces, antes de conocerte, él, refiriéndose a mi esposo, preguntaba a menudo por tu hermana. Ay, Tin, dijo mamá y sonrió, despreocupada. En cuanto a mí, me quedé paralizada en medio de la cocina. ¿Cuándo fue ese momento? ¿Cuánto tardó en confesármelo? ¿Alguna vez te gustó mi hermana? Esa noche no le pregunté. Tenía miedo de la respuesta, miedo de que sus ojos dijeran lo que su boca callaba, pero el miedo no desaparece solo porque lo evitemos. Simplemente creció en silencio. Otro día, fui a comer con un amigo común, el que nos presentó. Nos sentamos en un pequeño restaurante cerca de la oficina y pedimos el menú del día, como cualquier otro oficinista madrileño. Durante la comida, ella sonrió y dijo: en realidad yo creía que le gustaba tu hermana. Siempre la elogiaba por lo inteligente, guapa y fuerte que era. ¿Quién iba a pensar que más tarde te conocería a ti? Ella simplemente lo dijo y sonrió con picardía. Pero esa frase fue como un cuchillo pequeño y muy afilado que se clavó justo en el punto más vulnerable de mi corazón. ¿Quién iba a pensar que te conocía? Esa frase resonó en mi cabeza todo el día. Sí, ¿quién lo hubiera pensado? Si al principio le gustaba mi hermana, pero no pudo llegar a ella,
así que me eligió a mí, la persona más accesible. Entonces, ¿qué clase de relación es esta? ¿Soy esposa? ¿O acaso soy yo la solución segura? Cuando ya se tiene una herida, cualquier acción normal puede convertirse en prueba incriminatoria. Cada vez que mi marido dice, me gustas porque eres tranquila, no tan ruidosa como tu hermana, no escucho la palabra paz. Acabo de enterarme. Eres menos llamativo, menos perceptible, menos probable que me haga temer perderte. Todas las noches me abraza para que me duerma, pero mantiene la distancia. Ya no creo que sea porque estés cansado, sino porque estás estresado. Empiezo a creer que estaba tumbado junto a la mujer que amaba. Seleccionar, mientras su corazón seguía perteneciendo a la mujer que amaba a punto de desear. Ese sentimiento duele más que ser traicionado de la manera habitual. Nada de mensajes ocultos. No hay adulterio físico. Solo había otra mujer entre nosotras. Alguien con mi mismo apellido, mi misma sangre. Y comencé a decirme a mí mismo, si tienes que vivir como el plan B de otra persona, entonces ¿para qué quedarte? Esa noche, después de que mis padres y mi hermana regresaran a Sevilla, mi casa volvió a estar en silencio. Mi marido está sentado en su despacho, con la mirada fija en la pantalla, pero me doy cuenta de que no presta atención. A veces abre el móvil, mira algo rápidamente y lo apaga. Me quedé tumbado en la cama, mirando al techo, y por primera vez imaginé una vida sin ti. Un pequeño apartamento en Valencia, cerca del mar. Salir a correr por la arena por la mañana, ir a trabajar por la tarde, volver a casa sola por la noche, pero al menos no tengo que estar tumbada a 6 o 7 centímetros de un hombre en la cama y seguir sintiéndome sola. Al día siguiente envié mi currículum. Una empresa de medios de Valencia está contratando. El trabajo es de mi sector, el sueldo es mejor, y además es la ciudad de la que me enamoré la primera vez que la visité. El motivo oficial, en caso de ser aceptado, será: quiero cambiar el entorno, quiero desarrollar mi carrera. En cuanto al verdadero motivo, no me atrevo a contárselo a nadie. Estaba dejando atrás la sombra de mi hermana, dejando atrás un matrimonio en el que no estaba segura de ser amada como mi primera opción. En mi cabeza, todo comenzó a dividirse en dos columnas, mío y nuestro. Cuando voy al supermercado, ya no compro automáticamente 2 raciones de comida. Pienso, compraré esto para mí, y tú puedes cuidarte. Miré el apartamento y pensé, si me voy, me llevaré el pequeño armario blanco que compré con mi primer sueldo en Madrid. Dejaré la gran mesa de madera que tú mismo construiste. Lo miré mientras dormía, de espaldas a mí, con la camisa ondeando al ritmo de su respiración, y por primera vez, junto al dolor, sentí una extraña sensación de calma, como si ya me hubiera decidido, como si estuviera esperando una razón clara para poder marcharse sin mirar atrás. Quizás, si las cosas hubieran terminado ahí, me habría mudado a otra ciudad, habría empezado de nuevo, con la creencia de que yo era simplemente el plan B en mi propia historia de amor. Pero la vida rara vez ofrece conclusiones tan fáciles. Unas semanas más tarde, mientras vivía entre dos mundos: por un lado, los correos electrónicos de trabajo con la empresa en Valencia, por otro, las cenas silenciosas con mi marido en Madrid, sucedió. Una tarde, llegué a casa más temprano de lo habitual. La puerta estaba sin llave. La luz de la cocina estaba encendida. Oí la voz de mi marido que venía de dentro. Estaba hablando por teléfono con alguien. Supongo que con un viejo amigo de la universidad. Estaba a punto de entrar como de costumbre y preguntar, ¿has llegado temprano a casa? Pero al acercarme a la puerta de la cocina, me detuve, porque te oí decir algo. Todas las teorías que había elaborado sobre que él amaba a mi hermana, sobre que yo era el plan B, empezaron a tambalearse. ¿Alguna vez tienes miedo de que, por desear tanto a alguien, le hagas daño? Su voz era ronca, muy diferente de la del marido tranquilo que veía todos los días. Me quedé de pie en el pasillo, con la espalda contra la pared y el corazón latiendo a 1000 por hora. La primera vez que lo oí hablar de desear y asustado en la misma frase, y no sé
si eso me hizo sentir aliviado o aún más traicionado. Porque si tú desear vaina así, entonces, ¿por qué durante los últimos 3 años hemos estado acostados en la misma cama, pero como si estuviéramos en 2 mundos diferentes? Esa tarde, llegué a casa más temprano de lo habitual. Madrid estaba nublado, con nubes grises que se cernían sobre los tejados y un aire húmedo que presagiaba lluvia. Solo quería subir, darme una ducha caliente y seguir pensando en mudarme a Valencia y empezar una nueva vida sin él. La puerta del apartamento está sin llave. La luz de la cocina está encendida. Su voz resonó desde el interior. Estaba a punto de decir: «Cariño, ya estoy en casa». Pero entonces le oí decir algo que me hizo un nudo en la garganta. ¿Alguna vez tienes miedo de que, por desear tanto a alguien, le hagas daño? Me detuve en el pasillo, con las llaves aún en la mano. Su voz era ronca, entre risas y ahogos, muy diferente del marido tranquilo que veía todos los días. La otra persona al otro lado de la línea se rió. ¿De qué estás hablando? ¿Acaso deseas tanto a alguien que le haces daño? Suspiró, un suspiro profundo. Mi esposa. Amo a mi esposa. Por eso tengo miedo. Tengo miedo de que si me permito desearla como la deseo, lo arruinaré todo. No confío en mí mismo. Oí sus pasos en la cocina, el tintineo de los vasos. Hay gente, continuó, que cuando desea algo con tanta fuerza, lo destruye. Crecí viendo eso. No quiero ser así. No pude oír lo que dijo tu amigo. Mi corazón latía tan fuerte que el sonido de la sangre era más fuerte que la conversación. Amo a mi esposa. Su esposa soy yo. No es mi hermana. Otra mujer no. Esa declaración fue como una bofetada a todas las suposiciones que había construido durante los últimos meses. Si me quieres tanto, entonces ¿por qué en la cama retiras la mano cada vez que intento sujetarla más fuerte? Si tienes miedo de hacerme daño, entonces ¿con qué he estado viviendo durante los últimos 3 años, si no con algún tipo de trauma lento? Retrocedí, apoyándome contra la pared del pasillo. Tenía las manos frías y la espalda sudorosa. Una parte de mí quería irrumpir en la cocina y gritar: «Dijiste que me amabas, entonces. ¿Qué fue todo este tiempo? ¿Fue una broma?». Otra parte simplemente quiere desplomarse en el suelo y llorar de alivio. Me alivia saber que no soy el plan B de nadie, pero al mismo tiempo, mi corazón se sentía cada vez más confundido. Cuando crees que no eres amado, sufres. Pero cuando se descubrió, soy amada. Solo que la otra persona está demasiado dañada para amarme como es debido. Ese dolor es 100 veces más complicado. Esa noche decidí intentarlo de nuevo. Una última vez, antes de enviar el correo electrónico para aceptar el trabajo en Valencia. Entré primero en el dormitorio, sin maquillaje, sin lencería, sin velas, sin ningún escenario perfecto. Solo yo, con mi cansancio y soledad al desnudo. Cuando entró, todavía con el teléfono en la mano, pareció un poco sorprendido al verme sentada en el borde de la cama. «¿No estás durmiendo?», preguntó. «Ven aquí», dije con una voz extraña, a la vez suave y decidida. Dudó un instante. Luego se acercó y se sentó a mi lado. Esa familiar distancia de 6 o 7 centímetros. La miré y sentí que me volvía loco. «¿Podemos hablar?», pregunté. «Sí, por supuesto», respondió. Pero en cambio, opté por hacer lo que todavía lamento no haber hecho lo suficiente. Tomé la iniciativa. Me giré, lo agarré del cuello, lo atraje hacia mí y lo besé. No fue el tierno beso de buenas noches que solía darme, sino el beso de una mujer que deseaba a su marido, que deseaba ser deseada, que deseaba ser recordada, necesitada. En los primeros segundos, respondió. Estaba claro, no cabía duda. Él lo quería. Su cuerpo lo deseaba. Su mano se posó en mi espalda, se deslizó hasta mi cadera, atrayéndome hacia él. Casi lloré de alivio. Aquí está. Por fin. Pero justo entonces lo sentí tensarse. No en el sentido que esperaba, lo que significa que su cuerpo se convirtió repentinamente en una estatua de piedra.
Soltó mi mano, se separó de mis labios y se puso de pie. Lo siento, tengo que bajar a revisar la lavadora. Está haciendo un ruido extraño. ¿Lavadora? ¿Casi medianoche? Lo miré, sin nada que perder. Adelante. Pero esta vez, vuelve con una respuesta, no con una excusa. Bajó la cabeza, evitando mi mirada, y salió rápidamente de la habitación. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Nuestra lavadora es silenciosa. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared. Bajé las escaleras. La luz de la oficina estaba encendida. Él estaba sentado allí, con la mirada fija en la pantalla del ordenador, pero sus manos no tecleaban. ¿Está bien la lavadora?, pregunté, apoyándome en el marco de la puerta. Se sobresaltó y giró su silla. Lo siento, lo siento. Solo necesito un poco de tiempo. ¿Por qué?, pregunté sin rodeo. ¿De qué tenías tanto miedo que tuviste que huir de tu propia esposa? Permaneció en silencio durante un largo rato. Todo. Tenía miedo de hacerte daño, miedo de ir demasiado lejos, miedo de ser como... Se detuvo a mitad de la frase, tragándose lo que estaba a punto de decir. ¿Miedo a ser como quién?, gruñí. Como el hombre que mencionaste en la llamada de esta tarde. ¿Como tu padre? Levantó la vista, con los ojos llenos de pánico. ¿Estás escuchando a escondidas? Me reí, una risa que no tenía gracia. Sí, escuché a escondidas, porque era la única manera de saber que al menos, en este matrimonio, eras el único que era honesto con alguien que no fuera yo. Su rostro cambió ligeramente de color. Mis sentimientos hacia ti no son algo que deba analizarse así. Yo solo. ¿Qué acabas de hacer?, le interrumpí. ¿Me amaste en silencio? ¿Me tenías tanto miedo que durante 3 años me dejaste dormir al lado de una sombra a la que llamabas buen marido? No digas eso, dijo, poniéndose de pie con una voz inusualmente áspera. Te amo. Siempre te he amado. Te amo, pero no te toco. Te amo, pero te miro con unos ojos que no has visto en ti desde hace mucho tiempo. Te amo. Pero cada vez que te acercas, corro a la oficina, detrás de esa pantalla de computadora sin sentido. Sentí un nudo en la garganta y me ardieron los ojos. Si a esto le llamas amor, entonces no estoy segura de necesitarlo. Él se acercó, pero yo retrocedí. Es que no creo que se pueda querer a alguien sin arruinarle la vida, dijo casi en un susurro. Sé que suena a locura, pero... Bien, dije. Loco o no, no puedo seguir viviendo así. Me di la vuelta, entré en la habitación, cogí algo de ropa y la metí en la mochila. Él se quedó de pie en la puerta, con cara de confusión y miedo. ¿A dónde vas? Ve con Lucía, necesitas respirar. Yo también. Yo no quiero que te vayas. Yo tampoco quiero tocarte, respondí. Quizá, al final, mi deseo no sea tan importante. Cerré la puerta tras de mí, y el cerrojo hizo clic secamente. En el pasillo, de repente me di cuenta de que me temblaban tanto las manos que casi se me cae el teléfono. Los 3 días que pasé en casa de Lucía fueron 3 días en los que viví entre 2 extremos. Durante el día, vamos a trabajar como siempre. Por la noche, comemos pizza, vemos la tele y charlamos. Lucía intenta que la conversación sea amena, pero sé que está pendiente de cada uno de mis silencios. Por la noche, cuando Lucía se dormía, yo me tumbaba en el sofá, con el techo blanco sobre mi cabeza y la pantalla del móvil siempre encendida. Su mensaje: ¿ya estás en casa? Lamento lo sucedido esa noche. No sé cómo decírtelo para que lo entiendas, pero por favor, respóndeme una pregunta para saber que estás bien. Lo leí todo y luego apagué la pantalla. Ninguna respuesta. Lucía se sentó a mi lado y me ofreció una taza de té caliente. ¿Todavía lo amas? No tengo que pensar. Tener. ¿Qué quiero de él? Quiero... Si me amas, no me ames a medias. No me mantengas a tu lado mientras tienes miedo de tus propios sentimientos, como si yo fuera una bomba. Lucía suspiró. Tal vez no seas tú. Tal vez sea algo que ya arrastraba antes de conocerte. Oíste esa llamada.
Tiene miedo de parecerse a su padre. No soy psiquiatra, dije con una sonrisa amarga. No puedo curar a alguien que se niega a que toque sus heridas. Sí, pero tú puedes decidir. O te vas, o te quedas y le obligas a afrontarlo. No te quedes en medio, quedándote y marchándote, amando y preparándote para huir a otra ciudad. Guardé silencio. En mi corazón, esas dos opciones se entrelazaban como dos olas en direcciones opuestas. Al tercer día, me fui a casa. No porque todo esté claro, porque sabía que si no hablaba de las cosas esta vez, me llevaría un montón de preguntas y heridas a la nueva ciudad. Y ya fuera en Valencia o en cualquier otro sitio, me perseguirían como una sombra. Estaba en casa. No había ido a trabajar esos días. Tenía el rostro demacrado, la barba rala y ojeras. «Ya llegué», dijo con voz ronca. «¿No vas a trabajar?», le pregunté. «Voy a tomarme un día libre. No puedo concentrarme». Iba a decir, «Tenemos que hablar». Pero antes de que pudiera reaccionar, me invadió una ola de mareo. La habitación daba vueltas y me temblaban las piernas. Dio un paso al frente y me sujetó del hombro. «¿Estás bien?» «No he comido nada desde esta mañana», dije intentando sonreír. «No pasa nada», pero me ardía la frente. Él se la tocó con la mano y su expresión cambió. «¿Tienes fiebre? Llama al médico». «No hace falta. Solo necesito dormir». No me escuchó. Todo el día estuvo yendo y viniendo entre el dormitorio y la cocina, cocinando gachas, haciendo limonada, tomándome la temperatura, cambiándome la toalla fría de la frente. Por la noche, la fiebre subía. Cada vez que me despertaba, él seguía allí sentado, reclinado en su silla, con los ojos abiertos, mirando fijamente la pantalla del teléfono como si esperara que el tiempo pasara más rápido. Alrededor de las 3 de la madrugada, aturdida, lo vi cambiarme la toalla fría de la frente. El movimiento fue tan ligero que casi me hizo estremecer. «¿Por qué no me tocas como un marido?», solté de repente, con la voz tan cansada que me sonó extraña. Su mano se detuvo. «Te estoy tocando», dijo en voz baja. «No, así». Me costó abrir los ojos. Ya sabes a qué me refiero. En la oscuridad, le oí suspirar, muy profundamente. «Porque tengo miedo», susurró. «Tengo miedo de que si me permito desearte como te deseo, iré demasiado lejos. No podré parar. Te haré daño». Crecí pensando que cuando la gente ama demasiado, destruye. No quiero ser ese tipo de hombre. Sonreí, aunque tenía los labios secos y agrietados. «¿Crees que no hacer nada no me perjudicará?». Guardó silencio. Podía sentir cómo le temblaban los dedos mientras se ajustaba la esquina del pañuelo en la frente. «Lo sé», dijo con la voz quebrada. «Sé que te hice daño. Es solo que no he encontrado la manera de dejar de ser la persona que vi cuando era niño. Entonces tienes que decírmelo. No te quedes callada y me dejes inventarme 100 razones, 1000 historias», susurré. «No puedo leerte la mente». «Lo haré», respondió. «Cuando te mejores, te lo prometo». Quise preguntarle más, obligarlo a confesarlo todo en ese preciso instante, sacar a la luz cada fragmento de su pasado oculto. Pero mi cuerpo no pudo soportarlo más. Todo me daba vueltas, su voz se desvanecía, como si la arrastraran por un largo pasillo. Lo último que sentí antes de quedarme dormida fue su mano sosteniendo la mía por primera vez en mucho tiempo. La apretaba con fuerza, como si temiera que si me soltaba, yo desaparecería. Estuve enfermo casi una semana. Pidió trabajar desde casa, celebrando reuniones en línea mientras entraba y salía para tomarme la temperatura, recordarme que bebiera agua y cambiarme la medicación. Cada vez que abría los ojos, estaba ahí. Ya no había un espacio de 6 o 7 centímetros en la silla junto a la cama. Nunca lo había visto tan claramente. No soy insensible, no soy fría. Él simplemente estaba preso de un miedo que no comprendía del todo. Pero saber que me amas y me temes no hace que el dolor que siento dentro desaparezca. Simplemente cambia de forma. De no te amo a te amo. Pero estoy dispuesto a lastimarte de otras maneras para evitar enfrentar mi pasado.
Cuando empecé a mejorar y a comer de nuevo, pensé, si seguimos así, con solo promesas de hablaremos de ello cuando te mejores, pronto tu enfermedad ya no será una fiebre, será algo más llamado consunción. Y fue entonces cuando empecé a notar otra cosa extraña en esta casa. Ya no se trata solo de la distancia en la cama, ni de las llamadas secretas, pero mis cositas a veces desaparecen y luego reaparecen en lugares donde nadie las pone. Al principio, pensé que era torpe, pero poco a poco lo comprendí. Detrás de las bufandas, los camisones y los pintalabios desaparecidos, había un secreto aún más extraño que el miedo que acababa de confesar. Y para averiguar exactamente qué era, hice algo que nunca pensé que tendría que hacer con mi propio marido. Todo comenzó con una bufanda, la suave bufanda de lana azul oscuro que usaba cada mañana de invierno camino a la estación de tren. Ese día, al llegar a casa del trabajo, la colgué en el gancho junto a la puerta como siempre. Al día siguiente, había desaparecido. Revisé todas las perchas cerca de la puerta, el armario, el sofá y la silla del dormitorio donde suelo colgar mi ropa. Nada, me dije a mí mismo. Probablemente lo dejé en la oficina o en la cafetería. Las personas torpes siempre tienen un sinfín de excusas para la desaparición de las cosas. Pero no se trata solo de la bufanda. Unos días después, el viejo camisón suelto y suave que usaba en casa de esos que pasan desapercibidos en la calle también había desaparecido del cajón. Recordaba perfectamente haberlo doblado cuidadosamente la noche anterior. Y luego está el bálsamo labial que siempre guardo en mi mesita de noche. El libro en español que estaba leyendo, sujeto por la página correcta, sobre la mesa de centro del salón, también había desaparecido. Todas ellas son cosas que huelen a mí. No es caro, no es especial, pero toca mi piel todos los días. Una noche, mientras cenábamos, pregunté de forma muy casual, ¿ves mi bufanda verde? La que llevo puesta siempre. Levantó la vista, frunciendo el ceño. No. ¿Has vuelto a mirar? Sí. Y mi camisón, el bálsamo labial y el libro también han desaparecido. ¡Qué extraño! Bajó la mirada hacia el tazón de fideos, con la voz un poco rígida. Debes haberlo dejado en algún sitio. El otro día dijiste que estabas ocupada y olvidadiza. Sí. Forcé una sonrisa, pero no llevé una bufanda a casa de Lucía en plena primavera. Esta vez no respondió. El tenedor que sostenía en la mano se tensó. Vi las venas del dorso de su mano. Una leve premonición se apoderó de mi cabeza. Estás ocultando algo. No dije nada más. No porque no quisiera, pero es que estaba harta de verme en la posición de una esposa desconfiada, mezquina y quisquillosa. Pero esa noche, mientras me acostaba en la cama, mirando el espacio familiar entre nosotros, lo supe. Si no descubría la verdad, me volvería loca antes incluso de mudarme a Valencia. Al día siguiente, le conté esta historia a Lucía durante el almuerzo. Toallas, camisones, bálsamo labial, libros. ¿Todo desaparecido? Repitió Lucía, frunciendo el ceño. Y solo sus cosas. Tú. Sí. Sus cosas están bien, respondí. Si son robadas, desde luego tienen un gusto muy raro. Lucía guardó silencio un instante, y luego dijo en voz baja, ¿crees que tu marido lo aceptará? Respondí de inmediato. ¿Para qué? No usa bálsamo labial ni lee novelas románticas. Ingress. Ingress. No para usar como tú, dijo Lucía lentamente, sino para conservar. Esa frase me heló la sangre. Sostener. Lucía me miró fijamente a los ojos. Si quiere estar seguro, podemos instalar una cámara, simplemente para ver qué sucede en la casa por la noche. No quiero ser la esposa que acosa a su marido, protesté débilmente. Se siente como una traición. Tu silencio te delata, dijo Lucía apretándome la mano. Al menos, mereces saber qué ocurre en tu propia habitación. La frase «mi dormitorio» dolió como un cuchillo. El dormitorio, el lugar que debería haber sido el más íntimo, se había convertido en el lugar que más temía.
Quizás era hora de aceptar que necesitaba afrontarlo. Esa tarde, mientras mi marido estaba en el trabajo, Lucía trajo un teléfono antiguo. Lo pondré encima de la estantería, de cara a la cama y al armario, dijo, subiéndose a una silla. Nadie mirará hacia arriba. Ajustamos el ángulo, intentamos girarlo. La pantalla mostraba claramente mi cama, mi armario, la silla donde suelo colgar la ropa, la puerta entreabierta. Finge que duermes esta noche, le indicó Lucía. Si ocurre algo, solo tienes que abrir esta aplicación en tu teléfono y lo verás todo. Sostuve el teléfono en mi mano, sintiendo que sostenía un arma estúpida y peligrosa. El arma que podía destrozar la frágil coraza de paz que había logrado mantener durante 3 años. Cuando decidas abrirlo, dijo Lucía, recuerda, no estás haciendo nada malo, simplemente estás buscando la verdad. Esa noche, me quedé quieta en la cama, de espaldas a mi marido, fingiendo estar profundamente dormida. Se acostó más tarde de lo habitual. Oí el agua correr en el baño, el ruido del armario al abrirse y cerrarse, y cómo el colchón se hundía bajo su peso. La distancia entre nosotros aún existe. Cerré los ojos y conté los latidos de mi corazón. 100, 200, 300. Entonces lo oí darse la vuelta. El sonido de pies descalzos golpeando el suelo de madera. Unos pasos se acercaban lentamente a mi armario. Abrí los ojos lo justo para ver su sombra en la pared, a la tenue luz de la calle. Abrió el cajón de arriba, donde suelo guardar el abrigo y la bufanda. Metió la mano, rebuscó y sacó el cardigan gris que llevaba puesto ayer. El cardigan aún olía a detergente para ropa y a mi piel. Se quedó quieto un instante. Luego, se lo acercó a la cara. Cierra los ojos. Nada sexual ni gestos obscenos. Un hombre simplemente sosteniendo la camisa de su esposa en medio de la noche, en la oscuridad, como si sostuviera algo que no le estaba permitido tocar cuando había luz. Lo vi subirse la camisa hasta el pecho y respirar hondo, como quien está frente al mar y quiere captar el aroma del viento. Mi corazón latía con fuerza. Hay una parte de mí que es emocional y otra parte es el pánico. ¿Qué es esto? ¿Amor u obsesión? Dobló cuidadosamente su camisa, se la metió bajo el brazo y miró hacia la cama. Cerré los ojos rápidamente, relajando mi cuerpo lo máximo posible. Tras unos segundos, se dio la vuelta, salió de la habitación y cerró la puerta muy silenciosamente. Me temblaban las manos mientras buscaba el teléfono escondido bajo la almohada. Abrí la aplicación y retrocedí el vídeo. En la pantalla, vi claramente cada uno de sus gestos. La forma en que abrió el armario, la forma en que se tocó la camisa, la forma en que cerró los ojos como si intentara escapar al olor de la tela. Si hubiera sido un completo desconocido en Internet, habría apagado el vídeo inmediatamente, asustado y asqueado. Pero ese es mi marido. La persona que ha dormido a 6 o 7 centímetros de mí durante los últimos 3 años. Dices que me amas, pero no te atreves a tocarme. No pude dormir en toda la noche. Me quedé quieta, escuchándolo bajar las escaleras, el sonido de las sillas al ser arrastradas, y luego el silencio. Cada sonido era una pregunta. ¿Qué haces con esa camisa? ¿Y con tu perfume? A la mañana siguiente, cuando bajé a la cocina, él ya no estaba. La puerta del despacho estaba entreabierta. La abrí con cuidado. Estaba dormido en su escritorio, con el brazo apoyado en el suelo, el pelo revuelto y la pantalla del ordenador aún encendida. A su lado, cuidadosamente doblado, estaba su cardigan gris, dispuesto como si fuera algo importante. Me quedé mirando durante mucho tiempo. Este hombre, anoche sentado aquí, abrazando su camisa en lugar de abrazarse a sí mismo en la cama. Le toqué el hombro, hermano mayor. Se sobresaltó y levantó la vista. Tenía los ojos rojos y profundas ojeras. «¿Te levantas temprano?», intentó sonreír. «Porque no podía dormir», respondí. «¿Yo también?». Echó un vistazo a la camisa y luego a mí. Un destello de pánico cruzó sus ojos tan rápido que, de no haber estado atenta,
no lo habría notado. Sobre anoche, dije, intentando mantener la calma. Quiero preguntarte algo. Tragu. ¿Qué? Abre el cajón de abajo. Lo miré fijamente. El cajón de abajo de tu escritorio. Se quedó paralizado durante unos segundos. Luego, lentamente, se inclinó y abrió el cajón. Dentro está todo mi pequeño mundo. Bufanda azul, camisón viejo, bálsamo labial, goma para el pelo, el libro que creía perdido. Incluso había un viejo billete de tren, un llavero perdido hacía mucho tiempo, cosas que no podía recordar. Todo está dispuesto pulcramente, ordenadamente, como un altar cerrado. Se me hizo un nudo en la garganta. Explícame, por favor, dije con voz ronca. ¿Por qué están mis cosas aquí? Se sentó con las manos entrelazadas, sin atreverse a mirarme a los ojos. Porque es la única manera en que siento que puedo estar cerca de ti sin... Hizo una pausa, respirando hondo. Lastimarte. Me reí, una risa corta y amarga. ¿Quedarte cerca de mí? Duermes a media cama de distancia, pero por la noche abrazas mi camisón. ¿A eso le llamas quedarse cerca? Sé que suena raro, dijo en voz baja, pero cada vez que intento acercarme a ti, mi cuerpo reacciona de una forma que me asusta. Me da miedo que si me dejo llevar, no pueda controlarlo. Me convertiré en la persona que más odio. Así que elijo mantenerme alejado de ti y aferrarme a lo que te pertenece, para no perderme nada. ¿Has hablado con alguien sobre esto?, le pregunté. ¿Con tus amigos? ¿Con el médico? ¿O simplemente te aferraste a tu abrigo y fingiste que todo era normal? Guardó silencio. Extendí mi mano. Déjà m'usar tu teléfono. Dudó un poco, pero al final se lo dio. Abro la biblioteca de fotos. Allí había toda una historia de la que no tenía ni idea. Docenas, cientos de mis fotos. No es una selfie. No es una foto de grupo. Esos son los momentos en los que no me doy cuenta de que me están observando. Estaba sentada en el café leyendo un libro, con el pelo recogido y el ceño fruncido porque me costaba concentrarme. Me quedé esperando el tren en Sol, con los auriculares puestos y la vista fija en el horario de trenes. Estaba en la vieja cocina, con el pelo revuelto, vestida con ropa de casa, ocupada cocinando. Me reí y charlé con Lucía en el bar, mientras la luz amarilla me iluminaba el rostro. Viajo en el tiempo a través del surf. Fotos más antiguas, borrosas y de peor calidad. Una foto tomada en una fiesta hace algún tiempo. Yo estaba de pie en la esquina de la habitación, mirando la estantería del anfitrión, completamente ajena a que al otro lado de la habitación alguien me estaba tomando una foto. La fecha de la foto es anterior a que empezáramos a salir. Me temblaban las manos. ¿Cuándo empezaste a mirarme así?, pregunté. Tragu. En aquella fiesta te vi de pie, sola, leyendo los títulos de los libros en la estantería, sin intentar impresionar a nadie. Yo no me atrevía a acercarme, simplemente supe que quería conservar esa imagen. Y más tarde, cuando nos amemos y nos casemos, ¿seguirás tomándome fotos en secreto? Lo miré fijamente. No creo que sea a escondidas, susurró. Simplemente, no quiero molestarte. Me gusta verte cuando no estás intentando ser fuerte o feliz por nadie. Una parte de mí se derritió ante eso. Un hombre que ama sus momentos normales, sin maquillaje, sin actuar, sin intentar ser perfecto. Pero otra parte se enfrió. ¿No crees que esto se está yendo de las manos?, pregunté. Estás abrazando ropa, sujetando toallas, escondiendo cosas, tomando fotos, mientras yo, la verdadera yo, estoy tumbada justo a tu lado, esperando un contacto real, un abrazo de verdad. Levantó la vista, con los ojos rojos. No sé cómo pasar del deseo al atrevido. Cada vez que siento que estoy a punto de ir demasiado lejos, todo mi cuerpo se pone en alerta y tengo que retroceder. Exactly do it is in this. In the Koningside of Dowlen and by the Radiot. ¿Te das cuenta?, dije lentamente, con cada palabra raspándome la garganta, de que
en un intento por no lastimarme queriendo demasiado. Durante los últimos 3 años me has estado lastimando, al no querer nada en absoluto, al menos en apariencia. Levantó la mano, como si fuera a tocarme, y luego se detuvo en el aire. No sé cómo solucionar esto solo, admitió. Pensé que si aguantaba lo suficiente, con el tiempo, todo saldría bien. Pero al parecer no. Vindilla, porque es la primera vez que dices algo con lo que puedo estar de acuerdo. Me miro, expectante. Necesitamos ayuda, continué. No ayuda con la ropa, ni con que yo me disculpe y me lleve más camisas tuyas, sino ayuda de alguien que sepa lo que hace. ¿De qué estás hablando?, preguntó, aunque lo sabía con certeza. Terapia, respondí. Para ti, para mí, para nosotros. Si de verdad me amaras como dijiste en esa llamada, tendrías que sentarte frente a un desconocido y decir las cosas que tanto temías y que has mantenido ocultas toda tu vida. Permaneció en silencio durante un largo rato. En ese silencio, podía oír el ruido de los coches en la calle, el sonido del viento que entraba por la ventana y los latidos de mi corazón en mi pecho. ¿Y si digo que no?, preguntó finalmente con voz ronca. Esta noche envío un correo electrónico para aceptar el trabajo en Valencia, dije sin rodeos. Y la próxima vez que quieras abrazar mi pijama, tendrás que comprarte uno nuevo, porque ya no estaré aquí. Cerró los ojos, como si luchara contra un demonio que solo él podía ver. Yo... Abrió los ojos y me miró. Iré. Me sentaré allí. Hablaré. No porque crea merecer ser sanado, sino porque no quiero perderte solo porque le tengo miedo a un hombre que lleva muerto mucho tiempo. Por primera vez, en sus ojos, además del miedo, había algo más. Determinación. Respiré hondo. El camino por delante sigue siendo incierto y lleno de interrogantes. Pero al menos dejamos de escondernos en los cajones y de tomar fotos a escondidas. Estamos dando un paso muy pequeño, para salir de la oscuridad. No sé si la terapia puede curar a alguien que creció en un entorno violento. Simplemente sé que, si no empezamos por ahí, nos quedaremos para siempre atrapados en este lío de amor-miedo, esconderse, esconderse. Y desde el momento en que asintió, se abrió otra puerta. La puerta conduce directamente a su pasado, al padre al que atormenta, a la casa donde aprendió la lección equivocada de que el amor duele. Eso será algo que tendré que afrontar junto a ti en la próxima etapa. Si alguien me hubiera dicho que algún día estaría sentada en una sala de terapia con mi marido, en pleno centro de Madrid, hablando de cómo él abraza mi camisón en lugar de a mí, me habría reído en su cara. Y sin embargo, aquí estamos. La sala de tratamiento se encuentra en una casa antigua cerca del centro. Las paredes están encaladas y las ventanas dan a una calle tranquila. El sofá es gris, el sillón está enfrente, y en el centro hay una mesita con una caja de pañuelos cuidadosamente colocada, como si estuviera lista para un arrebato. Me senté en un lado del sofá. Él se sentó allí. La distancia entre nosotros en la silla era la misma que en la cama. La mujer que estaba frente a nosotros nos miró con ojos tranquilos y sin juzgarnos. ¿Y a qué vienen ustedes dos?, preguntó amablemente. Hablé primero porque, si no lo hacía, sabía que usaría alguna frase genérica para evitarlo. Estoy harta de sentirme como una extraña en mi propia cama, dije. Mi marido es amable, pero no me toca. No de verdad. Y me estoy desvaneciendo en el vacío. Le oí respirar hondo. No desapareciste, reflexionó. Siempre te he amado. Me amas de una forma que ni siquiera tu cuerpo se atreve a admitir, dije, volviéndome para mirarlo. Dices que me amas, pero no puedo sentirlo con ninguno de mis sentidos. La terapeuta asintió, sin tomar partido. Ella se volvió hacia él. ¿Y tú? ¿Por qué crees que estás aquí hoy? Permaneció en silencio durante un largo rato. Tenía las manos entrelazadas, con los dedos blancos. Porque, dijo finalmente, porque no quiero perderla, y porque no confío en mí mismo para solucionar lo que he estado cargando durante tanto tiempo. ¿De dónde sacaste esas cosas?
preguntó. Sé la respuesta, pero aún tenía dificultades para ponerle nombre. De mi casa dio en voz baja. De mi padre. La primera sesión terminó ahí. Habló vagamente. Escuché, entre la compasión y el enfado. El terapeuta no me obligó, solo me dio ejercicios. Esta semana, cada uno de ustedes debe escribir una carta. No es necesario que se la den a la otra persona para que la lea. Simplemente escriban todo aquello que no se han atrevido a decir. Esa noche me senté en la cocina, con una hoja de papel en blanco delante de mí, y escribí. ¿Sabes? Lo más doloroso no es que no me quieras. Lo más doloroso es que durante 3 años tuve que inventarme razones para protegerte. Escribí sobre mi miedo a ser un plan B, sobre mi hermana, sobre la cama fría, sobre sentirme traicionada no por una tercera persona, sino por el silencio mismo. Yo no le entregué esa carta, pero cuando lo doblé y lo guardé en el cajón, me sentí un poco más ligera. Al menos había un lugar donde plasmar la verdad que llevaba dentro. Segunda semana, tercera semana, cuarta semana. Cada vez que íbamos a la sala de terapia, nos acercábamos un poco más, no en el sentido físico, sino en el sentido de lo que se decía. En una sesión, el terapeuta le preguntó, ¿qué es lo primero que te viene a la mente cuando piensas en acercarte a tu esposa? Cerró los ojos, como si reprodujera una cinta muy antigua. El sonido de cosas estrellándose, dijo. Los gritos de mi madre, los insultos de mi padre en la cocina, el olor a alcohol tan fuerte que me daba náuseas, y huesos rompiéndose. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Puedes dar más detalles?, preguntó. Todo lo que puedas soportar. Respiró hondo. Vi cómo le temblaban las manos sobre las rodillas. Cuando tenía 8 años, comenzó. Mi madre derramó una botella de vino nueva que mi padre había comprado. Era una noche normal, hasta que la botella rodó por el suelo y se rompió. Mi padre se enfureció. Le gritó a mi madre, diciéndole que no apreciaba lo que él había ganado con tanto esfuerzo. Mi madre intentó limpiarlo, llorando y pidiendo disculpas. Tragó saliva, con la mirada fija en el espacio detrás del terapeuta. Tenía muchísimo miedo, pero cuando mi padre levantó la mano, yo, instintivamente me levanté y corrí para interponerme entre mi madre y yo. No pensé en nada, solo pensé, si alguien tiene que recibir una paliza, que sea yo. Un silencio. Me empujó con tanta fuerza que me golpeé contra el borde de la mesa. Me rompí el brazo. Después, cuando me vendaron, se sentó junto a la cama y dijo, esto es lo que pasa cuando la gente se interpone entre los amantes. Cuando uno ama demasiado a alguien, hace tonterías y al final todos salen lastimados. Es mejor no necesitar demasiado a nadie, ni amar demasiado a nadie. Sentí un vuelco en el estómago. A un niño de 8 años, con el brazo enyesado, le enseñan que el amor es peligroso. Crecí con esa lección, continuó, que cuanto más deseas a alguien, más fácil es herirlo. Cuanto más amas a alguien, más fácil es convertirte en un monstruo como mi padre. Así que me entrené, para no necesitar a nadie, para no desear nada. Creía que lo estaba haciendo bien. Hasta que la conocí, se giró para mirarme, con una mirada tan pura que nunca antes la había visto. Claro, lo quería todo, dijo con una sonrisa triste. Quería verla, tocarla, vivir con ella, envejecer a su lado. Y al mismo tiempo, todos los viejos recuerdos volvieron de golpe. El brazo roto, el llanto de mamá, la voz de papá diciendo, es por amor. La terapeuta asintió, anotando algo. Quería abrazarlo, sacudirlo y gritarle. ¿Y yo qué? ¿Qué has hecho tú durante los últimos 3 años? ¿Qué te sientes identificado con ese miedo? Entre las sesiones de terapia, la vida continúa. Y en otro rincón se abrió otra puerta. Una mañana recibí un correo electrónico de Valencia. Nos complace ofrecerle el puesto de... Lo leí una y otra vez, pero las palabras seguían desdibujándose. Un trabajo mejor pagado,
un ambiente internacional, una ciudad con mar y sol. Una parte de mí saltó de alegría. Esta es una oportunidad. La otra parte susurró. Esta también es una salida. Was there get it in Hypen? Esa noche, mientras preparábamos la cena, él lavó las verduras, yo piqué las cebollas, dije. Recibí un correo electrónico de Valencia. Me invitaron. Hizo una pausa por un momento, con el cuchillo en la mano suspendido en el aire. Enhorabuena, dijo, intentando mantener la voz firme. Eso es lo que querías, ¿verdad? Yo no lo sé, confesé. Cuando envié mi currículum, simplemente pensé, si funciona, iré. No por el trabajo, sino para alejarme de todo. Guardó silencio y luego dijo en voz baja, si quieres irte, no te lo impediré. No quiero que te sientas atrapada solo por algo que yo no puedo solucionar. Esa frase, aunque amable, me dolió profundamente. Desde el principio hasta el final, siempre ha sido bueno para no retenerme, dije, intentando mantener la voz firme. No me retenías en la cama. No me retenías cuando salía de casa. Ahora en el trabajo tampoco me retendrás. ¿Alguna vez has pensado que a veces hay que retener a la gente, no con cadenas, sino con las palabras, quiero que te quedes? Me miró con los ojos llenos de impotencia. Hermano mayor desear, quédate, dijo. Es que no creo merecer pedirte eso, cuando todavía estoy así. La terapeuta nos dijo que saliéramos a caminar juntos todas las noches. Caminar uno al lado del otro, mirando hacia adelante, facilita la conversación en comparación con sentarse uno frente al otro, señalándose mutuamente con todo, explica. Así que todas las noches, después de cenar, dábamos un paseo por el barrio y luego por el parque cerca de casa. Árboles verdes, farolas amarillas, el sonido de los niños jugando, perros ladrando desde algún balcón. Una noche, en medio del camino, de repente dijo, si aceptara el trabajo en Valencia, mi vida sería mucho más fácil. No tendría que arrastrar a alguien como tú conmigo. Me detuve. ¿Crees que soy de las que dejan el equipaje en medio de la calle para aligerar la carga y seguir mi camino? Pregunté. No eres una maleta rota, eres mi marido. Es tu marido quien te está haciendo pensar en irte de la ciudad, respondió, sin evadir el tema. Si yo fuera tú, también lo pensaría. Apreté los labios. Estoy pensando, dije al fin. Pero no en dejarte. En si nos queda algo a lo que aferrarnos, más allá del miedo y la costumbre. Continuamos caminando en silencio. Solo se oía el sonido de los pasos sobre las hojas secas. En otra sesión de terapia, el terapeuta miró alrededor de la habitación y preguntó, ¿la casa en la que viven ustedes dos es la primera casa que tienen después de casarse? Asentí con la cabeza. Ahí es donde ocurren la mayoría de las noches frías, donde nos evitamos mutuamente, donde surgen las discusiones, ¿verdad? Lo miré. Él me miró. Y ambos asentimos. Ella dijo lentamente, a veces, el espacio también se convierte en parte del problema. Cada habitación, cada rincón de la casa guarda un recuerdo. Aquí te quedaste dormido solo en el sofá. Aquí me senté a llorar. Allá discutieron ustedes dos. No quiero decir que mudarse de casa sea el fin, pero un nuevo espacio puede ayudarlos a reescribir su forma de estar juntos, en lugar de dejarse llevar por el viejo guión. ¿Quieres decir, vender la casa? Pregunté. No necesariamente, sonrió, pero al menos piénsalo. ¿Quieres continuar sanando en un lugar ligado al trauma o en un lugar más neutral, donde cada hábito, cada gesto, tenga que crearse desde cero? Aquel día, de camino a casa, no hablamos. Cuando llegamos a casa, nos quedamos en la sala de estar mirando a nuestro alrededor, el sofá donde solía dormir solo, la mesa donde pregunté, ¿todavía me encuentras atractiva? El pasillo donde me quedé escuchando a escondidas su llamada, las escaleras que conducían al dormitorio, donde la abertura de 6 o 7 centímetros se había convertido en un profundo agujero que se tragó 3 años de matrimonio. Suspiré. Quizás tenía razón. Esta casa sabe demasiado, ve demasiado. Se secó la cara y se sentó en la silla.
¿Quieres deshacerte de todo?, preguntó con cansancio. ¿Deshacerte de todos los buenos recuerdos y de los malos? Nadie nos obliga a renunciar a nuestros recuerdos, dije sentándome frente a mí. Pero podemos dejar de vivir en un marco que solo evoca fracasos pasados. No quiero entrar en la habitación y recordar, aquí fue donde tantas veces nos fallamos. Se quedó en silencio, pensando. Si nos mudáramos a un lugar más pequeño y nuevo, empezáramos de cero, dijo lentamente. ¿Cancelarías tu contrato con el Valencia? Lo miré durant un largo rato. Esta es la primera vez que me retienes. Con una pregunta. No, con noble silencio. No voy a ir a Valencia, dije. No porque el trabajo no sea bueno, sino porque no quiero basar mis decisiones futuras en mis miedos actuales. Si en el futuro lo intentamos todo y aún así no funciona, iré. Pero cuando lo haga, iré con la frente en alto, no como alguien que huye. Sonrió suavemente, por primera vez en muchos días. Una sonrisa genuina, cansada pero genuina. Entonces, ¿estamos buscando un nuevo apartamento?, preguntó. Sí, asentí. Pero ¿sabes qué? Mudarse no es magia. Es solo una forma de recordarnos cada día que estamos intentando ser diferentes. El resto depende de ti, de mí, de las sesiones de terapia, de las pequeñas decisiones. Él asintió con seriedad. Lo sé, cambiar la dirección no puede cambiar a la persona, si la persona no quiere cambiar. Por primera vez, lo oí hablar de querer cambiar él mismo, no solo de querer no hacerme daño. Las semanas siguientes fuimos a ver casas los fines de semana. Este apartamento es demasiado oscuro. Esa habitación es demasiado ruidosa. El otro está lejos del trabajo. Finalmente, encontramos un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el 4º piso de un edificio antiguo, cerca de una placita. El suelo de madera era viejo, las paredes estaban un poco desconchadas, pero las ventanas eran grandes y daban a una hilera de balcones llenos de plantas. No hay mucho espacio. No tiene un balcón grande para tender la ropa como la casa antigua. Pero al entrar, me sentí ligera. Aquí aún no hay recuerdos, susurré. Entonces creémoslo, respondió. El día que firmé el contrato de alquiler, regresé a casa y abrí el correo electrónico de Valencia. Le escribí. Gracias por la oportunidad, pero ahora mismo tengo que elegir un camino diferente para mí. Pulsé enviar, sin que me temblara la mano. No sé si me arrepentiré. Lo sé. Esta vez no huyo. Me quedo, lo afronto y establezco condiciones claras para ambos. El día de la mudanza, el salón estaba lleno de cajas de cartón. Mientras empaquetaba, recordé cada escena de esta casa. Las risas, las lágrimas, el silencio, las discusiones, las noches en que nos dimos la espalda. Cuando cerramos la puerta por última vez, miró a su alrededor con los ojos ligeramente húmedos. En fin, es donde empezamos, dijo. Sí, sonreí. Pero aún no hemos terminado aquí. Bajamos arrastrando las maletas, cargando las últimas cajas. Por la vieja escalera, cada paso se sentía como una capa de recuerdos que se desvanecían. No borrados, solo archivados. En el nuevo apartamento todo era un desastre. Había cajas apiladas unas sobre otras, la cama aún no estaba armada y la cocina no estaba equipada. Comimos pizza en el suelo, bebimos en vasos de papel y nos reímos porque ambos teníamos problemas de espalda. En medio del caos, me di cuenta. Es la primera vez en mucho tiempo que no me siento agobiada por el pasado al pensar en un futuro con él. Aún no estamos curados. Las sesiones de terapia continúan. El fantasma de su padre aún persiste, pero al menos ya no ocupa la casa. Por primera vez tuve un presentimiento. Tal vez, si fuéramos lo suficientemente pacientes, honestos y valientes, aprenderíamos algo nuevo, un lenguaje del amor que no se basara en el miedo. Y fue en este nuevo y pequeño apartamento, entre las cajas de cartón sin abrir, donde comenzamos a juntar las piezas de ese lenguaje lentamente, con torpeza, pero cierto.
Esa es la historia de la siguiente etapa. Apartamento nuevo, rutinas nuevas, y cómo volvimos a aprender a estar juntos, ya no por la distancia, sino por la presencia. La primera mañana en mi nuevo apartamento me desperté por culpa de la luz. Ni el despertador, ni el tráfico de la Gran Vía, ni el portazo de un vecino. La luz del sol entraba a raudales por el gran ventanal, proyectando pálidas vetas amarillas sobre la pared. Techo extraño. Un extraño olor a madera vieja. Los pasos en el pasillo, fuera de la puerta, también eran extraños. Pero la persona que yace a mi lado sigue siendo tú. Estaba tumbado de lado, de espaldas, pero la distancia entre nosotros era menor que en nuestra antigua casa. Ya no existía esa barrera de 6 o 7 centímetros. Su mano se cernía entre nosotros, como un puente a medio construir. Miré esa mano durante un largo rato, luego me moví ligeramente. Nuestros dedos se tocaron. Se sobresaltó un poco y abrió los ojos. Lo siento. ¿Te desperté?, preguntó con la voz ronca por la mañana. No negué con la cabeza, sujetándole la mano. Me gusta así. Bajó la mirada hacia nuestros dedos ligeramente entrelazados, y luego me miró a mí. No hubo pánico, solo un poco de confusión y una extraña determinación. A mí también me gusta, dijo lentamente. Solo estoy aprendiendo a no tener miedo. Los primeros días en un apartamento nuevo son un encantador caos. Cajas de cartón por todas partes, cuchillos, cucharas, tazones y platos sin sitio. Cenamos pizza en el suelo, usando una caja de cartón como mesa. Nos reíamos mientras comíamos porque cada vez que nos levantábamos nos tropezábamos con algo. Pero en medio de todo ese caos hay una diferencia muy clara. Basta ya de fantasmas de la vieja casa colgando de cada pared. Aquí, cada habitación sigue siendo blanca. Sigue vacía en términos de memoria. Todo hábito debe crearse de nuevo. Y nosotros aprovechamos esa oportunidad. Por la mañana preparó café en la cocina, tan pequeña que apenas cabían 2 personas juntas. Me dio la taza, intentando apartarse para no tocarla, como solía hacer. Deliberadamente. No esquivé. Nuestras manos se tocaron, nuestras caderas se rozaron. El aire se contuvo por un segundo. Lo siento, dijo por reflejo. No te disculpes, respondí. Esta es mi casa. Nosotros tienes permitido tocar a tu esposa. Se quedó inmóvil, como si permitiera que su cerebro actualizara la información. Permitido. Esta vez no se echó atrás. Sigue preparando café. A mi lado, en la cocina demasiado pequeña para 2 personas, si mantienen la distancia. Otro pequeño hito se produjo en una noche muy ordinaria. Vimos una película en el sofá. Al principio, él se sentó en un extremo, y yo en el otro, vieja costumbre. A mitad de la película, fingí acomodarme las almohadas, me acerqué a él y apoyé la cabeza suavemente en su hombro. Sentí como todo su cuerpo se tensaba por un segundo. Su respiración se aceleró. Antiguamente, a esta hora se levantaba, buscando una excusa para ir a beber agua. Pero aquella noche, él se quedó quieto. Lo oí tragar saliva. «Abrázame», dije en voz baja, sin apartar la vista de la pantalla. Dudó un instante. Luego me rodeó con el brazo. Le temblaba ligeramente el brazo. Sentía los latidos de su corazón en mi oído. «¿Tienes miedo?», pregunté sin voltearme. «Sí», dijo con sinceridad. «Pero tener miedo y seguir aquí es un progreso, ¿no?». Me reí. «Sí, muy cierto». Vimos la película así, sin más. No pasó nada dramático, ni siquiera escenas de cama como en las películas. Un hombre que simplemente se permite abrazar a su esposa por primera vez sin huir del miedo. Para mí, es un paso más importante que cualquier disculpa. El tratamiento también cambia. Tras unos meses, el terapeuta dijo: «Ya no estamos combatiendo incendios. Estamos aprendiendo una nueva forma de vida». Él sigue asistiendo a sus propias sesiones donde habla de su padre, de la ira, de cómo reacciona su cuerpo cuando siente que desea demasiado. Asistí a mis propias sesiones donde hablé de cómo siempre me comparaba con ella,
de sentirme inadecuada, de la obsesión con el plan B. Por la tarde aprendimos algunos ejercicios extraños pero efectivos. Siéntense uno frente al otro. Mírense a los ojos durante 3 minutos. No digan nada. No eviten la mirada. Di lo que quieres, empezando con necesito, en lugar de debes. Tómense de las manos y describan cómo se sienten realmente, incluso si ese sentimiento es tengo mucho miedo de que me sueltes la mano. Había días en que nos íbamos, sintiéndonos unos kilos más ligeros. Hubo sesiones en las que volvimos a casa en coche desde la sala de terapia en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. La sanación no siempre es tan bella como en las películas. Un día, el pasado lo abrumó, cerró la puerta y se encerró durante horas. La única diferencia es... Entonces, abrió la puerta y me lo contó. Hace un momento, tuve un recuerdo repentino de papá gritándole a mamá, dijo, mirando al suelo. Me vi a mí mismo en medio, con el brazo dolorido, y a mamá llorando. No quiero volver a vivir una escena así jamás. Y no quiero vivir toda mi vida con miedo a algo que quizá nunca suceda, dije. Por eso estamos aquí. Por eso estamos en terapia. Por eso estamos aprendiendo todo de nuevo. Una tarde de otoño, fuimos a dar un paseo por el parque cerca de casa. Un pequeño parque con algunos árboles de hojas amarillas y unos viejos bancos de madera. Brisa fresca, farolas amarillas, varias parejas jóvenes abrazándose en las sillas, sin saber que a pocos pasos había una pareja aprendiendo a hacerlo por primera vez. Quiero probar esto, dijo de repente, deteniéndose en medio de la carretera. ¿Qué? Miré a mi alrededor, pensando que había visto algo extraño. ¿Puedo abrazarte? Aquí, en medio del parque. Solo un abrazo. Nada más. Sin esconderme, sin excusas, sin pensar en quién me está mirando. Me quedé atónito. El hombre que antes tenía miedo de acostarse junto a su esposa en la cama, ahora es el que le pide proactivamente que lo abrace en público. Sí, sonreí. Puedes. Se acercó lentamente, como si cada paso tuviera que superar una capa de miedo. Entonces me abrazó, apretó los puños con fuerza y hundió la cara en mi pelo. Podía sentir los latidos de su corazón en mi pecho, su aliento caliente en mi oreja. A nadie le importaba. La gente seguía hablando, riendo y caminando. Solo nuestro mundo está cambiando. ¿Qué opina? Pregunté en voz baja. Es como... rió entre dientes. Hacer algo que debería haber estado permitido desde el principio, y descubrir que nada explotó. Nadie resultó herido. Ni un solo ruido de cosas rompiéndose. Solo se oye el sonido de las hojas y el de tu corazón, dije en broma. Y tu latido, dijo, abrazándome con más fuerza. Cuando me soltó, tenía los ojos húmedos. No sabía si eran lágrimas de tristeza, de alegría, o simplemente emociones reprimidas que por fin encontraban la manera de desbordarse. Tal vez, eso es todo. La vida en el nuevo apartamento se está estabilizando gradualmente. Tenemos nuevos hábitos. Los domingos por la mañana voy al mercado cerca de mi casa a comprar pan fresco, fruta y flores. Él siempre se detiene en el puesto de flores, me pregunta, ¿qué flores quieres hoy? Y automáticamente elige girasoles cuando me ve dudar. Esta tarde debatimos si ordenar los libros por color o por género. Él ganó la discusión sobre el género. Yo gané la discusión sobre los libros más accesibles porque eran mis favoritos. Discutimos sobre quién lavaría los platos esa noche, y luego nos quedamos juntos en la cocina, una mano sosteniendo una esponja, la otra sobre la espalda del otro, como un compromiso silencioso. Lo haremos juntos. En la casa antigua, cualquier roce accidental era para él una señal de alarma. En nuestro nuevo hogar, esos pequeños detalles se convirtieron en nuestro nuevo lenguaje. No todos los días son perfectos. Hay días en que todavía retira la mano cuando nota que estoy estresada. Hay días en que todavía me miro al espejo y me pregunto, casi por reflejo, ¿soy mejor que ella?
Pero cada vez, en lugar de guardar silencio, hablamos. No me alejé porque no te quisiera, susurró una noche. Simplemente me dejé llevar por un viejo ataque de pánico. Lo siento. No estaba enfadada contigo por la camisa que olvidaste doblar, confesé en otra ocasión. Fue porque me puse muy nerviosa al enterarme de tu ascenso, y temía que pensaras: ojalá fuera mi esposa. No somos dos personas nuevas. Somos dos personas mayores que intentamos elegir nuevas reacciones cada día. Si has llegado hasta aquí, probablemente te estés preguntando: ¿qué pasó al final con la intimidad entre ustedes dos? ¿Volvió a la normalidad? No entraré en detalle. No porque me avergüence, sino porque lo importante no está ahí. Lo importante es, por primera vez en mucho tiempo, cuando me tocó, no me sentí como un objeto frágil que él intentaba no dejar caer. Y por primera vez en mucho tiempo, cuando me miró, vi en sus ojos no solo miedo, sino una presencia plena. No cambia todo de la noche a la mañana, pero fueron los cientos de pequeños momentos los que nos llevaron a una noche en la que todos nos dimos cuenta. Ah, entonces, cuando nos atrevemos a permanecer juntos, con el miedo, con el pasado, y aún así elegimos no huir, nuestros cuerpos también aprenden a quedarse. Probablemente estés viendo este video desde una habitación muy parecida a mi antigua habitación. La cama era ancha, 2 personas estaban acostadas, pero entre ellas había una distancia invisible. Tal vez hayas pensado, como yo, que si la otra persona no te toca, significa que no eres suficiente. No eres lo suficientemente bella, no eres lo suficientemente atractiva, no eres lo suficientemente interesante. No diría que eso nunca ha sido cierto en ningún caso, pero quiero que sepas, a veces, el problema no es qué te estás perdiendo, pero la otra persona lleva dentro algo tan pesado, tan oscuro, que no se atreve a dejar que el amor vaya más allá del miedo. Eso no lo hace menos doloroso, pero eso cambia la pregunta. En lugar de ¿por qué soy tan malo que me rechazan?, la pregunta se convierte en ¿está esta persona dispuesta a afrontar su pasado, sus miedos, conmigo? Si la respuesta es sí, tener a través de la acción, a través de la terapia, a través de la práctica de decir la verdad, entonces quizás, como nosotros, encuentres un nuevo lenguaje del amor. El lenguaje no comienza con una pasión ardiente, sino con frases muy pequeñas. Tengo miedo. Me duele. Sigo aquí. Yo también. Si la respuesta es sí, no lo son. Si lo único que recibes es silencio, evasión. He sido así desde pequeño. Solo me queda aceptarlo. Entonces quizás lo más valiente que puedas hacer sea irte. No para huir, como casi hice con Valencia. Pero debo decirme a mí misma, merezco un amor que no utilice el miedo como excusa para mantenerme sola. Tú y yo no somos una pareja perfecta. Todavía hay días en que discutimos por las cosas más insignificantes. Todavía hay momentos en que el pasado llama a la puerta, recordándole los gritos del pasado, recordándome a mí, la sombra de mi hermana. Pero ahora, cada noche antes de irme a dormir, cuando él extiende la mano en medio de la cama, yo pongo la mía allí, sin dudarlo, sin esperar su permiso. Y él le devolvió el apretón. La distancia entre nosotros no desaparece, simplemente se mueve. Desde entre nuestros cuerpos se trasladó a lo que todavía llamamos el pasado, un lugar que respetamos, que recordamos, pero que ya no dejamos que determine nuestro presente. Si has llegado hasta aquí, tal vez mi historia te haya conmovido de alguna manera. Puedes decírmelo en la sección de comentarios. ¿Alguna vez has estado en una relación con una distancia invisible como esa? ¿Desde qué ciudad estás viendo este video? ¿Madrid, Barcelona, Sevilla o algún otro lugar? Si quieres seguir escuchando historias imperfectas, pero ciertas, sobre el amor, el matrimonio, el dolor y la sanación, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Tal vez, en algún lugar de las historias por venir,
veas reflejada una parte de ti mismo. Y quién sabe, puede que incluso descubras un nuevo lenguaje del amor.